Bienvenidos al conversatorio Más allá del posgrado, experiencias laborales. Les voy a platicar un poquito de la dinámica, de por qué y además de quiénes son los participantes. En el cuerpo académico de estudios socioculturales hemos tenido alguna preocupación en el sentido de generar comunicación entre las generaciones de los posgrados, sobre todo para los nuevos estudiantes, que están aquí todos, los nuevos estudiantes. Pero queremos generar los medios de comunicación con las nuevas generaciones, sobre todo un aspecto que nos parece importante al cuerpo académico, que es ese espacio cuando el estudiante ya está en cuarto semestre o está en la etapa de tesista, que está generalmente trabajando en la tesis, que ya realizó sus créditos y la beca pues se terminó y hay que empezar a ver cómo se va a hacer el sustento, ¿no? Entonces, por eso se nos ocurrió hacer esta actividad. No es una actividad de acreditación, sino una actividad para tratar de entender procesos que no terminamos de entender o que nuestras experiencias son más allá de esto. Entonces, se me encomendó hacer este conversatorio y a mí se me ocurrió lanzar una convocatoria en Facebook y quiero decirles que en 30 minutos se organizó. Y por eso son 8, que son los primeros 8, los demás les dije que pues pasaban a una lista de espera, lo cual les agradezco muchísimo la posibilidad de esta pronta respuesta. Y aunque sé, y ahorita los voy a presentar a cada uno, que ya tienen estudios de doctorado algunos y que la gran mayoría son egresados de la maestría en estudios socioculturales, más Omar Soto Ríos, que es egresado de la maestría de gestión de tecnología de la información y comunicación de la Facultad de Ciencias Administrativas. Me pareció que era indicado que hubiera un egresado de una maestría de otro tipo para enriquecer, y le agradezco mucho a Omar su presencia. Originalmente iba a ser virtual, pero por fortuna ya está aquí en Mexicali. Entonces, aunque yo sé que algunos de ustedes ya tienen doctorado, sí quisiéramos que se concentraran en la etapa de la maestría, porque sí creo que hay una diferencia entre los egresados de doctorado y los egresados de maestría. Bueno, nos acompañan para las grabaciones, porque aquí, bueno, hay puro amigo, puro conocido, entonces pues ya saben quién es cada quien. La doctora Tatiana Lara San Luis, actualmente en el Colegio de la Frontera Norte, egresada de la maestría en estudios socioculturales. La doctora Claudia Gastelo Flores, de la Asociación de Psicólogos y Psicólogas de Mexicali por los Derechos Humanos, también egresada de la maestría en estudios socioculturales. La doctora Morela Alvarado, de la Universidad Central de Venezuela, que es egresada de la maestría y del doctorado en estudios socioculturales. La maestra Tania Reyes Sánchez, egresada de la maestría de Cohesión a Consultoría Social, Sociedad Civil de Ciudad Juárez. El doctor Julio Morales Rodríguez, egresado de la maestría y que actualmente egresado del doctorado en el Colegio de la Frontera Norte, sin adscripción institucional. El maestro Omar Soto Ríos, de la maestría que les decía de la Facultad de Ciencias Administrativas, sin adscripción institucional. El maestro Carlos Felipe Villegas Robertson, del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio en Chile, también egresado de la maestría en estudios socioculturales. Y el doctor Hernán Franco Martín, egresado de la egresado de la maestría en estudios socioculturales y actualmente en la Facultad de Ciencias Humanas de la UABC. Les reitero, muy agradecido por su presencia a todos y todas. Y la dinámica es, ya les hicimos llegar a los 8
unas 3 preguntas, no sé si alcancemos las 3 preguntas, porque ya veo que va a estar difícil que se atengan a los 5 minutos por respuesta. Y además, allá se sentaron 3 que me preocupan ya desde ahorita, entonces esos 3 ya me... Bueno, también los 3 que están en conexión también ya me empiezan a preocupar. Bueno, entonces se les hizo llegar unas preguntas. La idea es que Chiqui va a iniciar con la primera pregunta. La dinámica es que cada uno de ustedes responda a la pregunta. Recuerden, este es un conversatorio, queremos dejar constancia de sus experiencias. Es muy importante, no los invitamos por las instancias, sino por sus experiencias, ¿sí? Y entonces tienen 5 minutos cada quien para responder esas preguntas. Yo les pediría, bueno, los moderadores les pediríamos que trataran de conectarse con la respuesta anterior. Vamos a iniciar con los presentes y luego los virtuales, y luego la segunda pregunta van a ser los virtuales primero y luego los presentes, ¿sí? Pero sí les pediríamos, no es obligatorio, pero sí tratar de conectarse con la respuesta anterior. Y su experiencia laboral, su experiencia en estos procesos, que a veces es muy subjetiva, pero tratamos de recolectar esa información para este experimento que creo que está ya desde ahorita está funcionando bastante bien. Entonces, con ustedes la doctora Sicri Colmenares. Muchas gracias al doctor Magaña. Me toca la responsabilidad de abrir este debate con la primera pregunta, la cual dice así: ¿cómo y cuáles han sido sus experiencias laborales durante el periodo de transición? Es decir, al terminar la etapa escolarizada de la maestría, la redacción final de la tesis y la búsqueda de un sustento económico. ¿Quién quiere comenzar? Tatiana, adelante. Bueno, primero, muchas gracias por la invitación. Saludos a las colegas y al colega que andan por allá en la virtualidad. Híjole, recordar el periodo de maestría fue un rollo, fue como abrir ahí una pequeña cajita de Pandora, porque la experiencia de maestría en sí misma es compleja. Es muy poco tiempo, mucho conocimiento, salir a campo, hacer la investigación, construir metodología, o sea, es muy agotador en muchos sentidos, pero además ocurre que durante la maestría te pasa todo. O sea, se te incendia la casa, se te pierde el perro, te ponen los cachos, o sea, todo te pasa en la maestría. Los casados se divorcian, los novios se casan, así, ¿no? Pero cuando llega ya el momento, el trágico final de la beca, el último mes de la beca, creo que es el más complicado, porque sabes que es el último mes de beca. Entonces, en mi muy particular experiencia, puedo hablar como por mí, por un grupo de mi generación. Nosotros tuvimos un mecenas que nos hacía pozoles casi cada fin de semana para levantarnos, porque sabía que teníamos que redactar las tesis y que ya no teníamos dinero. Pero la verdad, yo tuve muy buenas oportunidades aquí en Mexicali. La primera cosa que hice recién terminando el periodo escolarizado de la maestría fue un guión museográfico para el museo, para el IC, justamente del Valle, y eso me permitió ampliar mi conocimiento en torno a la construcción histórica de Mexicali y del Valle, comprender las lógicas de las dinámicas sociales y demás, y eso también me permitió reconocer en Mexicali un espacio, un nicho de investigación y un nicho de trabajo muy importante, ¿no? O sea, un espacio que yo sabía que en Ciudad de México, de donde yo soy originaria, no iba a tener tan fácilmente, porque además aquí ya reconocían mi trabajo, había ya vinculación, ya había una red, entonces eso lo hizo mucho más amable. Y posteriormente,
En ese tiempo yo estaba muy confundida en la vida y entonces me regresé a la Ciudad de México creyendo que ya todo se iba a arreglar estando en Ciudad de México y pues no. Regresar al caos, regresar a una ciudad en la que ya no te sientes cómodo o en la que ya no te sientes parte de, es muy complicado también, al menos en mi caso lo fue, pero también me dio la oportunidad de integrarme a un posgrado que me dio chance de estar viviendo entre Ciudad de México, Zamora y Mexicali un muy buen rato, 5 años, y eso me permitió en principio enfocarme en querer regresar para Mexicali y buscar más oportunidades a partir de lo que yo sabía hacer. Lo interesante es que yo solo sabía dar clases e investigar, y llegó a un punto en el que eso pues no te da de comer o no como tú quisieras que te diera de comer, ¿no? Y eso hace complicada la situación, entonces eso te va llevando a buscar otras oportunidades, principalmente en la diversificación de los estudios que has hecho, ¿no? O sea, creo que es lo primero. La cosa más difícil fue darme cuenta de que yo tenía distintas habilidades que podía implementar en muchas cosas, porque terminé trabajando, por ejemplo, para una agencia de publicidad, haciendo etnografía, ¿no? Y eso es algo que a mí nunca se me habría ocurrido. Entonces, después de la maestría, sí, la maestría en sí misma me dio la posibilidad de reconocer que había muchas posibilidades de diversificar lo que yo sabía hacer. Y entonces, estar entre distintas ciudades también me dio suficientes elementos como para desarrollar un poco más esas habilidades e ir formando, digamos, nuevos skills para lo que seguía, ¿no? Que en este caso era el doctorado. Y ya. No sé si le puedo dar la palabra a Julio. Ok. Bueno, yo estaba escuchando a Tatiana y pues muchas cosas fueron comunes en mi caso. Yo estuve en la generación 2008-2010 y fue así como muy, muy difícil para mí porque era un cambio de ciudad, un cambio de modalidad de estudio, porque la licenciatura que en la UAM Xochimilco era ¿cómo se llama? Modular. Y entonces regresar al modo tradicional me costó mucho trabajo, y la visión de las ciencias sociales también me costó mucho trabajo como adaptarme, y varias cosas de mi vida personal también. Aparte fue una generación que nos llegó la beca muy tarde, y eso así como que nos tuvo en una crisis existencial así fuerte. Bueno, a mí en lo personal, que venía de otra ciudad, no tenía familiares aquí ni nada. Y bueno, cuando llegó finalmente así como que se me barrieron las tuercas y me fugué a Acapulco una semana. Cosa que tuvo repercusiones en mis resultados académicos. Pero bueno, terminando la maestría, pues yo dije, pues como no me gustó esta crisis, pues voy a regresar así como si nada hubiera pasado. Y entonces pues resulta que no, que ahí donde yo me había quedado ya no existía. Y entonces allá en la Ciudad de México también, o sea, cuando regresé, pues, trabajé un poquito ahí en una prepa y así, pero no me sentía a gusto. Regresé a Mexicali y empezaron a salir oportunidades en escuelas particulares, escuelas de pago, de licenciatura, y hay mucha demanda de profes en las licenciaturas de escuelas de pago, y me integré porque está padre como que ir repasando algunas cosas que uno ya había visto, o conocer algunas cosas nuevas de lo que a uno le gusta impartir. Y lo disfruté bastante tiempo, pero en la pandemia se volvió monótono, se volvió poco redituable, y también
me tenía que apegar a lineamientos institucionales que a veces no compartía, y otra vez llegó como una crisis y dije, pues, ¿y si estudio un doctorado? Y ya, pues hice mi... ¿Cómo me quito la crisis? Y entonces entré al doctorado del COLEF y salió peor. Sí. Pero aprendí muchas cosas y ya estoy ahorita pues viendo, acabo de egresar en agosto y pues estoy viendo qué es lo que viene. Muchas gracias, Julio. Le cedo la palabra a Claudia. Sí, allá. Bueno, pues de mis experiencias laborales, ahí atendiendo a la pregunta y lo que comentan aquí Tatiana, el compañero, yo tuve el privilegio pues de estar acá, o sea, de ser de aquí de Mexicali y tener mi familia aquí, entonces sí es distinta, ¿no? La experiencia en ese sentido que puedo tener con respecto a ellos. Yo en realidad no tuve una transición laboral, o sea, al término de la maestría. He tenido otras transiciones, pero no son laborales. De género y esas cosas, ya saben. Pero en realidad lo que a mí me pasó es que, bueno, yo tengo así ya un buen de años trabajando en la atención privada como psicóloga. Y eso nunca lo he dejado, entonces pues siempre ha sido para mí como un apoyo, un soporte ahí como para estas cuestiones, ¿no? Que comentan de la dificultad, ¿no? De la beca y todas estas cosas. Yo lo que hice fue así como reducir más bien mi trabajo cuando entré a la maestría, pero en realidad nunca lo dejé, o sea, nunca dejé como de dar atención psicológica. Me guié por, no sé si todavía funcione así, pero me acuerdo que en los lineamientos de lo que era CONACYT, te dejaban como impartir ciertas horas de clase, ¿no? Algo así, entonces, yo lo que hice fue mi regla, ¿no? De que la convertí, digamos, en las horas de terapia para siempre tener eso, entonces, pues bueno, es una cosa ahí que a mí me pasó, entonces eso siempre estuvo. Y además, cuando yo estaba por concluir la maestría, creo que como unos 3 meses antes o una cosa así, me incorporé al gobierno del estado, de aquí de Baja California, como trabajadora, como psicóloga. Entonces, en realidad, cuando yo terminé la maestría, pues yo ya tenía no solo como mi trabajo del consultorio, sino que también ya estaba pues en otro trabajo, ¿no? Como en el servicio público, también como psicóloga. Entonces pues no experimenté como esa transición, digamos, ¿no? O lo que sí es así muy, muy común, que también he escuchado en un montón de gente, es justo esa angustia que de pronto da a terminar el posgrado y luego así como que sigue, ¿no? En el ámbito laboral. También creo que eso tiene que ver no solo con esas coincidencias que tuve en la maestría, ¿no? De seguir en estos trabajos, sino creo que ya tiene que ver más como entre mi biografía, mi personalidad y un montón de cosas, porque yo en realidad no he dejado de trabajar como desde los 14 años, entonces digamos que ya saben, ¿no? Como que entre las ventajas y los privilegios y también las desventajas y las dificultades, pues una cosa que a mí me ha pasado es, si bien en ese tiempo tener como un techo, o sea, una casa pues donde vivir, no así un apoyo para poder estudiar, ¿no? O sea, por la situación como de mi familia. Entonces, desde que salí de la secundaria, si no me equivoco, pues ya me las tuve que ingeniar para poder estudiar, y siento que eso que a mí me pasó hizo que yo siempre estuviera como previendo cómo hacer para no quedarme sin trabajo, porque entonces no podía ya como tener, pues no voy a decir que nada, ¿no? Pero sí no poder tener, por ejemplo, estudios, ¿no? Y eso que siempre, pues que me caracterizó, digamos, como en mi historia,
pues la verdad es que me funcionó, o sea, al menos para estar tranquila al momento, después de ya, desde los 14 años, que siempre he tenido como una combinación, ¿no?, entre los trabajos que he tenido. Y creo que una cosa que yo he visto que de pronto puede generar angustia, ¿no?, en esta cosa de estudiar o tener grados y luego que no sea coincidente con tu trabajo. Y yo creo que, aunque nuevamente yo he tenido como pues esa gran ventaja de que siempre ha sido coincidente con toda mi formación académica, mis trabajos, en realidad nunca estuve cerrada a trabajar, o sea, yo lo pensaba como voy a trabajar en lo que sea, pero no me puedo quedar sin trabajo, ¿no? Y creo que también eso pues influyó en pues en que las cosas fueran surgiendo como pues bien, ¿no? Muchas cosas obviamente se atraviesan, ¿no?, el azar y bueno, un montón de cosas que ya no están en mi control, pero al menos he estado tranquila que en lo que yo he ido haciendo, pues a mí me ha funcionado como pensarlo de esa manera, ¿no? Muchas gracias, Claudia. Omar, ¿nos pudieras contar tu experiencia? Sí, pues en mi caso no tan distinto como el resto de los que estamos aquí presentes. Me tuve que enfrentar a la misma situación, ¿no? O sea, 3 meses antes de culminar con el programa de formación académica, yo al contrario, yo dejé de trabajar porque durante el tiempo que estaba trabajando estuve un tiempo auxiliando a un dueño de gimnasio en lo que tenía que ver con labores de marketing y diversificarme, ¿no? O sea, dar el brinco desde mi licenciatura que fue en Ciencias Sociales, de ahí brincarme a un área tecnológica y sobre eso pues, enfrentarme ahora sí que a un mercado laboral totalmente distinto al que yo estaba acostumbrado, que era pues básicamente todo lo social, todo lo que tuviera que ver con mi rama, ¿no? Y a pesar de la diversificación, como bien lo comentaba la doctora Tatiana, tuve la oportunidad de que al momento de egresar, pues se me prendió ese chip, esa chispa de esa misma diversificación que tenemos en cuanto a los temas laborales, de cómo saber enfocar y cómo saber, pues ahora sí que básicamente empezar desde cero, ¿no? Me enfrenté a las situaciones que ya comentaron anteriormente, de que a final de cuentas pues, te bloqueas, ¿no? Te quedas con la dinámica de ahora sí que de la escuela, pero pues tienes que aprender a buscar la resiliencia, ¿no? A buscar siempre enfocar y adaptar las bases que nos dan los programas de posgrado para pues adaptarnos a un mercado laboral. Y pues en ese sentido, pues aquí estamos. De ahí, derivado de esa diversificación, terminando la maestría y todo lo que tuve que desempeñar en cuanto a tramitologías administrativas, pues me fui a Nuevo León y estuve trabajando en el área, ahora sí que jurídica, de una institución en Nuevo León. Entonces, si bien observan pues, la diversificación, la formación tecnológica, la licenciatura en sociales y una maestría en tecnologías, pues ahí como que cambia un poquito el contexto, ¿no? Pero sí, coincido con el resto de los participantes. Fue muy agotador esos últimos 3 meses pues el último semestre, que vendría siendo para mí el cuarto, ¿no? Fue agotador, estresante, cúmulos de emociones altas, bajas, pero debemos de aprender que en el mercado laboral, a final de cuentas, eso lo vamos a tener. Los programas de posgrado nos dan las herramientas, las bases sólidas, todo lo teórico, pero afuera es un laboratorio en el cual vamos a aplicar y que va a estar cambiando constantemente todo lo que conocemos hasta ahorita. Y pues por mi parte sería cuánto. Muchas gracias, Omar. Adelante, Hernán. Ok. Bueno, me toca a mí. Yo llegué aquí en Mexicali, bueno, yo soy de Tecate, llegué aquí en el 2009, en agosto del 2009. Y cuando llegué aquí a Mexicali, en el 2009,
entré como maestro de asignatura ahí en la Facultad de Ciencias Humanas, en la carrera de Historia, pero yo tenía tres trabajos. Trabajaba en la facultad, viernes y sábado, aparte colaboraba con el Instituto Nacional de Antropología, también, aquí en Mexicali, y los jueves me regresaba a Tecate porque trabajaba de lunes a jueves. Entonces los jueves a la noche me vine para acá para dar clases viernes y sábado. Así estuve 6 meses, un semestre, y posteriormente apliqué para la maestría. Dije, aplico la maestría, y si quedo en la maestría, ya con la beca, pues renuncio a trabajo, dije, ¿no? O a 2 trabajos. Y justamente fue lo que hice. Apliqué la maestría. Me acuerdo que vine como 2 o 3 veces aquí a ver cómo estaba el panorama del programa, y pues apliqué, quedé la maestría. Me acuerdo que vi los resultados en el periódico, y justamente unos meses después de que supe que quedé en la maestría, dije voy a renunciar, y justamente renuncié a mi colaboración del Instituto Nacional de Antropología, y también renuncié al trabajo que tenía en Tecate, porque sí era muy agotador trabajar de lunes a jueves, venir aquí fin de semana, luego ir 2 o 3 veces a la semana acá al instituto, y así estaba, ¿no? Entonces, estar en la maestría, la verdad sí me ayudó mucho a ayudarme con la beca, porque también como maestro de asignatura, pues sabemos que pues, es muy poco lo que se paga, ¿no? Como maestro de asignatura. No sé ahorita cuánto pagan un maestro de asignatura. ¿Sí? Es muy poco, sí, es muy poco. Pero a fin de cuentas, esa parte de la beca me ayudó mucho, ¿no? Yo no sentí una transición tan complicada, justamente porque yo entré a la maestría trabajando y nunca dejé de trabajar. De hecho, mi temor era que me quitaran la beca porque seguía trabajando, pero tampoco podía dejar de trabajar. En algunas ocasiones, sí, gente me llegó a decir, ¿sabes qué? Deja de trabajar, concéntrate en la maestría y después recuperas tus horas clase en la facultad. Obviamente lo pensé, pero no lo hice así. Yo diseñé mi propia estrategia y dije, no, me quedo aquí, porque si me voy me van a ganar. Me quedé ahí, me agarré, y poco tiempo después me dieron el tiempo completo en la facultad. En el 2010 me dieron el tiempo completo, me dieron la coordinación de la licenciatura, y obviamente era doble trabajo, ¿no? Porque había que acreditarla, había que hacer esto, había que diseñar los horarios, y aparte las tareas, leer la tesis. Y poco a poco me fui como buscando estrategias para sobrevivir, ¿no? Y subsistir a los tiempos complejos del trabajo y la maestría. Cuando egresé no sentí como esa, ¿cómo se puede decir? Esa cuestión como de acomodarme o reactivarme o resetearme el cerebro, porque ya estaba trabajando, ¿no? Lo que sí puedo decir con muchísima certeza es que cuando yo terminé el programa de maestría en el 2012, en el 2014 salió la convocatoria para la plaza de tiempo completo en la facultad, en Historia, y justamente eso, la maestría, fue lo que me dio la certeza al 100% para quedarme con esa plaza que tengo ahorita. Entonces sí me ayudó mucho. Yo me acuerdo que salió la convocatoria, y en la facultad, en la universidad dijeron, son 5 personas los que van a pelear por la plaza. De esos 5, queremos 3 con doctorado y 2 con maestría y titulados. Y justamente de esos 2 que peleamos la plaza ya titulados con maestría, yo me quedé con la plaza porque yo tenía una maestría en investigación. Entonces, justamente creo que el haber tenido esta maestría sí me ayudó a tener 100% certeza para quedarme a trabajar ahí y tener como esa confianza también de seguir trabajando, ¿no? Entonces yo creo que, pues sí, o sea, haber estudiado, aún todas las peripecias y todo el estrés y todo lo complicado de andar renunciando aquí y voy a renunciar allá y me la voy a jugar con la maestría, la beca y un sueldo de maestro de asignatura, pues a fin de cuentas, aunque me hayan dicho todo lo contrario, me funcionó, ¿no? Y pues creo que uno tiene que hacer también como buscar esas formas de acomodarse a los tiempos, ¿no? Es complicado, sí, es muy complicado, no es fácil, pero creo que tuve como que, pues también la fortuna de igual apoyo de los compañeros, ¿no? Bueno, alguien que me apoyó mucho cuando llegué fue Julián, ¿no? Que me dio hospedaje en su casa. Afortunadamente tengo algo que quizá que me ayudó mucho, justamente que tengo familia, ¿no? Cuando llegué aquí a Mexicali ya tenía familia, amigos, pues que obviamente me apoyaron mucho, ¿no? Entonces creo que es parte como de mi experiencia. Aparte, sí. Bueno, ahora le vamos a dar el turno a las personas que tenemos en la virtualidad. Morel Alvarado.
¿Cómo están? Muchas gracias. Bueno, voy a aprovechar de decir lo emocionada que estoy por escucharlos, por verlos, y pareciera que el tiempo no ha pasado, pero ha pasado. Ha pasado como 13 años, Carlos, ¿cuánto puede ser? No lo sé. Y bueno, es de verdad conmovedor para mí verlos y saber que están ahí, que seguramente pronto nos veremos, ojalá. En mi caso, yo fui igual que Hernán. Cuando yo ingresé a la maestría, ya yo era investigadora de la Universidad Central de Venezuela. Ya tenía un tiempo, puede ser 10 años empleada como investigadora, y más bien para mí la maestría fue un espacio de descanso, entre muchas comillas, porque fue la única posibilidad que yo tuve para dedicarme solamente a estudiar e investigar. Esos 10 años que yo había desarrollado como investigadora, daba clases en pregrado, en posgrado, investigaba, tenía que hacer otro tipo de trabajo como asesora, por ejemplo, en la Compañía Nacional de Danza en Venezuela, matar tigres, como decimos en Venezuela, es decir, hacer muchas cosas para poder sobrevivir en un país como el mío. Y hacer la maestría, al contrario, fue para mí un espacio de distensión para dedicarme a hacer algo que deseaba hacer durante mucho tiempo, que era solamente investigar. Y en ese sentido yo me sentía una persona privilegiada, porque pocas personas en mi país tenían esa posibilidad. Que sí significó en mi caso, yo mientras continuaba empleada en Venezuela, aquí en Venezuela, me dieron un permiso de estudio de posgrado, tuve la fortuna de ser maestra de asignatura en la Facultad de Artes, en la Escuela de Danza, y como lo dice Hernán, en un momento yo lo hacía con mucho temor, porque era la amenaza de si trabajas te quitamos la beca. Entonces di esas clases con mucho entusiasmo en la Escuela de Danza, y estaba vinculada a la Escuela de Danza, a la Escuela de Medios Audiovisuales, y llegué allí, y eso tengo que reconocerlo, gracias al impulso que me dio Luis y que me dio Rosita. Ninguno de los dos están ahora con nosotros, físicamente siguen acompañándonos siempre, pero además, y poco lo que comentaba Tatiana, los nervios de no saber si íbamos a poder llegar al fin de mes cuando llegara la beca, y también contamos, y creo que eso es fundamental, porque no es solamente la experiencia académica, sino la experiencia afectiva, que significa para nosotros los que emigramos, que es el mismo caso de Carlos, que emigramos de otros países a un lugar pegado en la frontera, que era el desierto, que era una cosa que era muy difícil de imaginar en un principio, pero que terminó siendo un hogar importantísimo. Tanto Mario como Raúl se convirtieron en unos papás, en unos hermanos, en unos tíos, y yo creo que eso es vital reseñarlo, porque no es una institución que solamente el IC Museo no es solamente un espacio donde uno va, estudia y se devuelve a su país. Es un espacio que nos genera unos nexos, en mi caso particular, unos nexos afectivos, por supuesto también unos nexos asociados al conocimiento. Yo antes de egresar de la maestría también estuve vinculada a proyectos de investigación con Paola, que empezó siendo mi tutor, empezó siendo una profesora muy antipática conmigo y terminó siendo después mi tutora, y ahora es una de mis grandes amigas. Entonces, creo que eso hay que valorarlo, las propias oportunidades que da el IC Museo y la UABC, por supuesto. Entonces, mi transición laboral, no tuve una transición laboral en sí misma, porque ya yo venía con un empleo. Lo que hice más bien fue sumar algunos empleos, pero más que por un tema económico, era por un tema de querer vincularme a la universidad donde yo estaba. ¿Qué más les podría decir? Que lo había notado.
Lo otro que es importante, que lo decía también Tatiana, es la red, las herramientas que uno desarrolla, pero también la red de contactos. Yo llegué a la maestría sin saber mucho a qué me enfrentaba, porque además yo venía del arte, yo soy de arte, entonces yo venía con una mirada de la cultura distinta a lo que aprendí allí, muy bien, que me encantó. Y mis nervios eran, sobre todo, terminar a tiempo, porque yo sabía que en el momento en que se terminara la beca, yo tenía que regresar de manera inmediata a mi país. Entonces era terminar a tiempo, creo que fui la primera de la generación, creo que sí, no lo recuerdo. Terminar a tiempo y regresar a Venezuela, y creo que la transición fue más de volver al caos. Mi transición fue, ahora tengo que volver a dejar esta zona que, aunque fue muy estresante por algunos momentos, era de alguna manera una zona de confort, porque yo estaba haciendo lo que me gustaba y lo que me sigue gustando hacer. Muchas gracias, Morela. Ahora de nada. Le doy la palabra a Carlos, desde Chile. Hola, buenas noches. Bueno, no sé si allá es buenas tardes todavía, aquí buenas noches, ya son son casi la medianoche aquí en Chile. Bueno, primero que todo agradecido de esta oportunidad de estar al menos virtualmente nuevamente después de 15 años que puse un pie en ese auditorio por primera vez allá por el 2010. Escuchar a todos ustedes ha significado como una catarsis, ¿no? Como que estoy moviendo recuerdos aquí en la cabeza. Efectivamente coincido con lo que han mencionado bastante respecto como a lo que significa iniciar la maestría, ¿no? No es solo lo académico, sino es como lo emocional que hay. Y cuando uno migra desde tan lejos, más de 10.000 kilómetros, a un lugar donde uno no conoce a nadie, es bien fuerte el de repente sentirse solo, de repente no contar con contacto. Entonces fue una experiencia, como todas las experiencias, con altos y bajos, pero coincido con Morela también en que la familia que hay detrás del instituto fue clave para poder darnos ese soporte familiar que uno necesitaba en los momentos más crudos, ¿no? Y ahí agradezco nuevamente también a Mario, que debe estar por ahí, que fue el que primero me recibió en su casa, y a Raúl, que fue con el último que terminé viviendo también cuando se acabó la beca, así que no quiero perder este momento para poder agradecerle. Y bueno, de vuelta a Chile después de la maestría, volviendo a la pregunta que motiva esta charla, volviendo a Chile, para mí sí fue caótico, porque yo para ir a México dejé todo aquí atrás, dejé trabajo, dejé todo, y cuando volví fue como, no, ahora tiene una maestría, entonces está sobrecalificado para todos los trabajos que existen, entonces no lo contrataremos. Entonces fue bien difícil, me tuve que mover nuevamente, pero claro, fue esa experiencia ya de migrante el que me permitió moverme a los lugares más increíbles. Coincido con Tatiana en que uno en esa búsqueda, más que caer en la angustia de en qué voy a trabajar o cómo voy a desempeñarme laboralmente, es poder poner al servicio todas las herramientas que uno adquiere en la maestría y abrirse a nuevas oportunidades de trabajo. En ese sentido, por ejemplo, yo en los últimos meses que estuve en Mexicali, tuve la suerte quizás de poder vincularme con una ONG que trabajaba así como todos, ya que todos lo están contando, yo también lo cuento, como que uno trabajaba, pero no trabajaba. Y claro, cuando volví a Chile, esa experiencia laboral, ese aperturarme a poder trabajar en otras cosas, también me permitió entonces vincularme con una ONG que se llama aquí en Chile Fundación para la Superación de la Pobreza, y gracias a ellos me fui vinculando una y otra vez en diferentes proyectos en la Patagonia, en una isla que tiene Chile aquí a unos 700 kilómetros en alta mar, y eso también me fue dando la posibilidad de ir armando redes de trabajo y de poder conocer también cómo se opera desde el servicio público, ¿no? Desde el Estado, y eso es lo que finalmente
permitió de alguna forma que yo esté hoy trabajando en un ministerio donde también pongo al servicio de este concepto burocrático que tienen los estados sobre cultura, poner al servicio toda esa experiencia y todo ese conocimiento de poder ver las cosas más allá de lo que realmente son, ¿no? Como esa lectura entre líneas. Y ese es mi llamado, ¿no? Como no preocuparse de lo que va a pasar, sino ocuparse y también dejarse llevar un poco hacia lo desconocido, hacia lo que nos da miedo, hacia lo que de repente no sabemos qué va a pasar, pero en esa senda a mí me ha ido muy bien, como siguiendo ese instinto, ese que me lleva el viento, y traté nunca de caer en la desesperación, y hoy estoy, creo, muy bien. Así que eso, compartirles, que se dejen llevar y que vivan también esa experiencia de quiebre entre el mundo de la maestría, lo que implica estar como escolarizado, a abrirse al mundo laboral como una nueva experiencia donde probablemente van a haber altos y bajos, pero siempre hay cierto calma después de la tormenta. Eso. Muchas gracias, Carlos. Tania, tienes la palabra. Hola, muy buenas tardes a todas y todos. Pues yo también cuando estaba en la maestría pues era foránea, entonces a mí un mes antes la crisis fue, ¿qué voy a hacer? ¿Me quedo en Mexicali o me regreso? Entonces yo dije, pues lo que el destino decida. Empecé a buscar trabajos en Mexicali, y también si veía alguna convocatoria la mandaba en Juárez. Pero algo así bien importante fue que yo puse como mi plan de vida, ¿no? ¿Qué quiero y qué no quiero? Sí me ofrecieron trabajo en Mexicali, pero no era lo que yo quería o lo que yo buscara en cuestión salarial. Sí puse yo como mi rango, ¿no? O sea, no voy a ganar menos de la beca ni menos de lo que ganaba antes de entrar. Entonces, aunque me ofrezcan trabajo, pues es decir no, si no es lo que yo estoy buscando. Dije, me voy a cotizar. Y mi graduación fue un viernes y yo ya tenía una entrevista de trabajo en Juárez, así que el destino hizo que me regresara a Ciudad Juárez. No me quedé en esa entrevista, se quedó otra persona, pero pues también ya fue cuando ahora sí dije voy a buscar trabajo. Y para buscar trabajo pues hice mi estrategia. Dije, pues lo primero es anunciar que ya estoy aquí de regreso. Entonces así, no subo muchas cosas usualmente a Facebook, pero entonces sí empecé a subir todo para que viera a la gente con la que había trabajado, con quien ya había tenido redes o relación laboral, pues que ya estaba de regreso, y sí puse también, ya estoy de regreso, si alguien sabe de algún empleo o algo así, pues me avisa. Entonces, realmente no hubo muchos trabajos a los que yo aplicaba, sino más bien como que la gente me empezó a contactar. Yo, antes de irme, también había hecho ya trabajos de consultoría independiente, entonces fue también como pues que supieran por si salían otros empleos. Me hablaron pues de la universidad por si quería dar clases. Duré un año dando clases nada más, en la licenciatura de psicología, y me hablaron también de donde yo trabajaba antes, que es el Instituto Municipal de Investigación y Planeación. No voy a regresar al mismo lugar porque entonces no hay como una posibilidad de crecimiento, ¿no? Entonces, ¿para qué me voy si llego y me quedo en donde mismo? Entonces, pero sí tenía como abierta esta parte de colaborar. Entonces me invitaron ya fue como lo que les planteé, de que sí trabajo con ustedes, pero como externa, donde yo planteé mis visitas de campo, no tenga un horario fijo, sino realmente como trabajadora independiente, y comencé a colaborar con ellos para hacer una investigación para el Instituto Mexicano de la Juventud y lo que en ese momento era Cedesol. Y fue desde hacer la convocatoria, nos apoyaron con financiamiento y coordinar pues todo el proceso. Y a la par también me hablaron de sociedad civil para integrarme a un programa de prevención de la violencia con un enfoque totalmente comunitario. Y pues igual, ¿no? O sea, mi condición fue pues esa, ¿no? De sí trabajar, pero que yo podía estar
realizando de manera independiente mis trabajos que me surgieran, ¿no? Porque pues para mí era también como importante, yo algo que veía todo el tiempo y que fue por lo que yo quise estudiar posgrado, es que yo veía que hacían estudios o diagnósticos y siempre venían empresas de México, de Guadalajara, de Monterrey, a hacer los estudios en Juárez. Y yo decía, ¿y por qué no hay alguien o algo, una empresa, una persona que haga los estudios aquí? Entonces, cuando a mí me empezaron a contratar pues para trabajos pequeños, algunas encuestas, algunas entrevistas, yo sí tenía ya como mi meta muy fija, ¿no? O sea, quiero que mi servicio de consultorías vaya creciendo. Entonces, sí necesito tener trabajo para capitalizarme, pero pues no quiero tener un trabajo que me quite todo el tiempo y que ya no pueda seguir haciendo esto que es lo que quiero. Por eso también dejé la escuela, porque pues no era económicamente redituable y era invertir demasiado tiempo en las clases. O sea, como en el hecho de prepararlas, y pues tampoco era algo que se me hacía justo para los estudiantes, porque yo sentía que no tenía el tiempo suficiente para dedicarlo, ¿no? Y estuve 5 años en sociedad civil y ya llevo 4 años con una empresa. Estuve colaborando también con varios clientes. Uno bien importante fue con una empresa que hizo un estudio para Infonavit. Y ahí fue cuando dije, a ver, Tania, ¿por qué te fuiste, no? O sea, ¿cómo es posible que tú estés haciendo todo el trabajo de campo, pues de un estudio súper grande y siga siendo otra empresa externa? Entonces ahí fue cuando ya decidí dejar sociedad civil de lleno y dedicarme a la consultoría social, y pues ya establecí todo legalmente como consultora. La consultoría se llama Cohesiona, Consultoría Social, y pues ahí nos dedicamos a hacer estudios sociales, culturales, a evaluar proyectos de prevención de violencia, a hacer la evaluación de diseño, la evaluación de resultados, y pues ese ha sido como todo mi trayecto laboral. Crisis no hubo porque pues afortunadamente conté con el apoyo de mis padres. Y entonces no tenía como la inquietud de que tengo que mantener, tengo que pagar renta, tengo que hacer algo, ¿no? Entonces, los momentos donde no hubo un ingreso, pues por lo menos tenía el apoyo de mis papás. Entonces yo tenía mis ahorros, pero no me faltaba ni comida ni vivienda. Entonces eso también pues me ayudó a ir marcando pues lo que yo quería, ¿no? Pero pues sí considero como bien importante el que haya hecho mis estrategias, ¿no? O sea, que la ansiedad y la desesperación no me ganara, y que no se apoderara de mí como, porque pues sí soy bien ansiosa, ¿no? Que no se apoderara de mí la ansiedad y la depresión. Entonces, sería mi experiencia. Gracias. Muchas gracias, Tania. Pasamos a la segunda ronda de preguntas. En el mismo sentido, 5 minutos, pero vamos a cambiar un poco la dinámica. Vamos a empezar con los externos. Y la pregunta es, ¿qué fue lo más difícil que tuvieron que superar en la transición de estudiante tesista a integrante en un espacio laboral remunerado? Carlos, adelante. Buena pregunta. Bueno, un poco lo que comentaba hace un momento, ¿no? Creo que cuando uno está escolarizado, uno igual está en un momento como en un espacio igual de cierto resguardo, ¿no? Donde uno tiene certeza, ¿no? Y la certeza es, estoy estudiando esto, tengo que terminar esto, ¿cierto? Esta es mi investigación, este es el fin de la investigación, tengo que dar mi examen de grado, y hay una certeza. Cuando uno sale al mercado laboral, después de haber pasado también por todas esas emociones de la maestría, también uno sale un poco, al menos en mi caso, igual quedé un poquito como, no sé, afectado emocionalmente, porque significaba volver a cambiarme nuevamente de ciudad, volver nuevamente a cambiarme de país. Llegué a mi ciudad, aquí donde estoy hoy, aquí en Arica,
y no encontré trabajo, entonces me moví a Santiago, que es la capital, ¿cierto? Y me pasó idem, entonces fue como un poco decepcionante el hecho de decir, oye, estuve 2 años, he esforzado 1000 haciendo algo que pensé o creí que en ese momento, claro, en esa crisis uno piensa esas cosas, ¿no? Pensando que iba a encontrar trabajo más fácilmente, y claro, me di cuenta que, bueno, en este país, todos los países tienen realidades distintas, al menos en este país mucha gente tiene maestría, entonces el componente, el campo laboral es súper peleado, súper aguerrido, entonces no es tan fácil tampoco, entonces volver me trajo igual como una especie de desazón inicial, ¿no? Obviamente, de decir, pucha, ¿por qué hice todo esto? ¿Habrá valido la pena todo ese esfuerzo, todas esas lágrimas? Y bueno, y con el tiempo, obviamente, cuando uno ya ve las cosas, bota todo eso, ¿cierto? Y uno empieza a ver las cosas con alturas de mira, y uno dice, ya, Carlos, basta de esto, y empieza a enfocarte. Claro, uno ve la maestría como una experiencia positivísima, porque te obliga a enfrentarte también a esos demonios internos que uno tiene. Y creo que ese fue como el momento más difícil, como el reencontrarme con el mercado laboral, reinterpretarlo después de estar 2 años fuera, alejado, reinterpretar el mercado laboral desde lo que yo quería hacer, tal como comentaba Tania, ¿cierto? Desde lo que yo quería hacer, en qué me quería desempeñar, pero también cómo poder sacarle provecho de una manera astuta, como una estrategia a la maestría, al grado, que aquí le llamamos magíster. Entonces, ese fue como el momento como más crítico, y claramente después de, como ya les comenté, logré superarlo y hoy estoy bien laboralmente, y claramente comparto con lo que han mencionado todos. O sea, en el puesto que estoy hoy en el Ministerio de las Cultura, las Artes y el Patrimonio, efectivamente, el contar con la maestría fue un plus que me permitió ganar esa plaza, porque efectivamente buscaban a una persona que tuviese como más expertise, no solo como en poder ejecutar una política pública, sino en que entendiera como milla, porque yo creo que todavía no lo entendemos bien, pero que entendiera el concepto de cultura, que es como el foco que tiene la maestría, ¿no? Eso. Muchas gracias, Carlos. Tania, adelante. Bueno, yo siento que el proceso más difícil fue como el volver otra vez, ¿no? Porque llega un momento en que te sientes que no eres ni de aquí ni de allá. Entonces, sí me dolió el dejar Mexicali, o sea, de hecho, yo me vine con todas mis cosas y dejé cositas para que me obligaran otra vez a ir y vender y luego regresar. Entonces, antes de presentar, yo regresé 2 veces, ¿no? Entonces, fue eso como el proceso más difícil, ¿no? El dejar cierta vida que ya habías construido. Y pues por el otro también estaba muy padre, porque pues estaba con mi familia, estaba volviendo a convivir diariamente, gente que extrañaba, pero pues sí fue esa parte del dejar ir. En la cuestión laboral pues no me pegó tanto esa ansiedad, porque pues yo al no haber estado tanto tiempo en Juárez, pues yo el primer mes yo lo aproveché pues para visitar a la familia, para convivir, para estar ahí, ¿no? Entonces, pues no tenía yo gastos realmente fuertes, entonces no era, ese mes yo lo tomé como de descanso, y pues también fue cuando empecé a reactivar como mi plan de reactivación de mi capital social, ¿no? Entonces hasta me decía mi mamá, pues no, que no tienes dinero si te la vives saliendo. Y yo, pues sí, pero es que es parte de la estrategia para conseguir trabajo, porque aparte pues hay como esa parte de lo que yo quiero hacer, ¿no? Entonces ya es con ciertas instituciones y todo eso. Entonces realmente lo más difícil fue el dejar Mexicali. Gracias. Morela, adelante.
Gracias. Bueno, coincido con todos. Lo más difícil es entregar las llaves de la casa. Fue lo más difícil porque, y creo que hice igual que Tania, vendí unas cosas, regalé otras, dejé algunas para buscarlas en algún momento. Lo más difícil es más que laboral, es, de nuevo, insisto, el tema emocional, sobre todo para los que emigramos. Pues yo a la distancia comprendo las preocupaciones de investigación que tenía Tatiana por el tema de los migrantes, porque además yo pensaba en ese momento que, bueno, no me concebía como una persona que había migrado, sino una persona que estaba temporalmente en un lugar y después, bueno, todos saben cuál es la historia de mi país, la diáspora que se ha generado, pero violenta. Uno empieza a comprender otro tipo de cosas, a tenerlo desde otro lado. Entonces, bueno, lo más difícil fue efectivamente el tema afectivo y recuerdo en alguna conversación que uno empezaba, ya el regreso era inminente y uno empezaba, no, pero es que en Mexicali hace mucho calor. Bueno, no es tan bonita. Bueno, era como dándose ánimo, como cuando uno termina con alguien, bueno, mira, yo no lo quería tanto. Pero son esas estrategias para tratar el desapego. Y recuerdo que yo cuando estaba aquí decía, pero ¿qué hago aquí? Yo tenía trabajo, mi esposo estaba aquí, estaba mi familia, pero sentía que no algo me faltaba. Y hice una trampa, le hice una trampa a mi esposo. Yo me postulé al doctorado sin decirle nada. Y cuando quedé seleccionada le dije, tenemos que hablar. Entonces, la dificultad efectivamente fue afectiva y hay otro elemento que Carlos mencionaba, lo de los contextos. A mí no me faltó trabajo, empleo. Lo que pasa es que el trabajo era muy mal pagado. No por la experticia, no por lo que uno sabe o no sabía hacer, sino por estar en un país en crisis que sigue en crisis. Entonces creo que eso también es vital saber que, bueno, cada contexto, y como lo insistimos en los estudios socioculturales, el contexto es vital. El contexto es vital. Yo, además, laboralmente surgieron muchas posibilidades de hacer proyectos, desde proyectos creativos, como hacer una serie, por ejemplo, con 2 temporadas para internet, pero también el poder ayudar a mis estudiantes, porque ya yo tenía más herramientas, entonces mi trabajo, por supuesto, estaba mejorando más para orientarlos a ellos. Pero insisto, lo difícil fue el regreso y bueno, y volví. Muchas gracias, Morela. Seguimos con Omar. Híjole, pues yo creo que lo más difícil que sucedió en esta etapa fue que al enfrentarme al mercado laboral me encontré con fue una constante, más bien, de que llegaba y trataba de solicitar algún empleo y me decían, estás sobrecalificado, no te puedo contratar. Y yo, ¿what? ¿Cómo está eso? Entonces, en esa diversificación que les comentaba, tuve que enfocarme y a dar asesorías, enfocarme, insertarme primero en el mercado laboral por medio de contratos o prestación de servicios. Inclusive tenía hasta 3 o 4 trabajos al mismo tiempo en una semana. Entonces dices tú, bueno, si estoy sobrecalificado o la empresa me considera sobrecalificado, pues hay que buscarle también, diversificarnos y tratar de enfocarnos un poquito más y adaptar ahora sí esas herramientas que nos brindó el posgrado. Pero principalmente esa fue una de las cosas que pues hasta cierto punto me dio un tanto de tristeza, el saber que el mercado demandaba esa sobrecalificación. O sea, no demandaba a alguien sobrecalificado, sino que alguien que no tuviera
pues, posgrado o inclusive esa licenciatura, ¿no? Porque sí nos enfrentamos ante una crisis en lo laboral muy, muy creciente. Y pues sería cuánto, maestro. Muchas gracias. Seguimos con Tatiana. Esa pregunta es muy difícil porque creo que no es una sola cosa, es un cúmulo de muchas cosas. En mi caso, pues yo era migrante, bueno, yo soy migrante, me regresé a Ciudad de México y el primer choque fue regresar a mi propio contexto. Yo vengo de un barrio en Ecatepec, entonces regresar de un lugar como Mexicali, en el que la vida es súper diferente, francamente, a regresar al caos de mi barrio, las callecitas, los conflictos, lo cotidiano, vamos, fue muy duro. O sea, fue regresarme de una forma muy violenta a, este es tu lugar social, ¿no? ¿Cómo le vas a hacer para salir de aquí? Porque ya saliste y ya viste que hay algo más allá afuera. Entonces, para mí eso fue, creo, lo más duro. Ya reconocerme como alguien que había cambiado, que se había especializado en algo, pero que había obtenido más bien conocimientos, no solo para la investigación, sino también para ir desarrollando habilidades sociales, ¿no? Entonces, cuando yo regresé a Ciudad de México, tuve la gran oportunidad de contactar con, bueno, una ex compañera de trabajo, me busca, hacemos una campaña para la Ibero de Ciudad de México y curiosamente termino dando clases 5 años de etnografía en diseño para la Ibero de Ciudad de México. Entonces, ese choque cultural también, ¿no? De yo vivir en mi barrio y llegar en metro a la Ibero Ciudad de México y que mis alumnos se bajaran de limusinas y de esas camionetísimas gigantes, era como de ¿what? Y eso para mí fue un parteaguas porque me hizo preguntarme seriamente ¿para dónde vas tú? O sea, ¿qué quieres tú en tu vida? ¿Cómo quieres que tu vida sea ahora? O sea, creo que fueron 2 momentos distintos en los que en principio pasaron tantas cosas en lo emocional que te hacen madurar un montón porque estás lejos, porque tienes que racionar cosas, porque tienes que aprender a administrarte, porque viene además todo este asunto de la nostalgia, pero también porque estás en un lugar completamente ajeno. Y entonces puedes empezar, digamos, de ese cero, ¿no? Que te hacen creer, pero cuando regresas a tu ciudad o a tu espacio y te das cuenta que ya tampoco estás tan cómodo ahí, te obliga a generar un cambio mucho más radical y que en mi caso creo que tuvo que ver con un cambio incluso estructural, ¿no? O sea, no solo cambió mi manera de entender al mundo y de entenderme como un sujeto en el mundo, sino también empezar a cuestionarme qué cosas yo tenía entendidas como lo que me tocaba, ¿no? Por el lugar social que yo ocupaba y qué cosas quería yo obtener a partir de la formación que estaba construyendo. Y eso obviamente fue un gran incentivo para buscar, para un año, trabajar durísimo, conseguir el año siguiente la carta de recomendación que yo necesitaba, que Mario Magaña no me quería dar. Entrar al doctorado porque ya tenía el perfil, porque ya había trabajado, porque ya había entendido y ya estaba segura de lo que quería hacer. Entonces, para mí lo más duro fue eso, el enfrentamiento con una realidad social a la que yo ya tenía más habilidades para comprender y que me pegó mucho más duro, pero también me incentivó de una manera mucho más potente para llegar al punto en el que estoy ahora y del que me siento muy orgullosa, francamente. Muchas gracias. Muchas gracias. Seguimos con Hernán. Bueno, después de esa transición de la tesis al campo laboral, pues bueno, ya les comenté que yo tenía trabajo. Y creo que la pregunta que yo me hice después de finalizar la tesis o en esa última etapa de la tesis fue, bueno, ya hice la tesis, la terminé, vine, defendí la tesis y demás. ¿Ahora qué necesito hacer? ¿Sí? Y eso sí me generó una cierta crisis, ¿no? Porque yo sabía que con la pura maestría
en el campo académico no era suficiente. Aunque sí me dio certeza laboral la maestría, yo necesitaba algo más, ¿no? Yo creo que la gran pregunta era, ahora, ¿qué tengo que hacer? En esa transición, yo tardé mucho tiempo en entrar a un doctorado, egresé en el 2012 de la maestría y tardé 4 años. Entré en el 2016 al doctorado y egresé en el 2020. Era un doctorado de 9 semestres, muy largo. 9 semestres duró ese programa. No tardé mucho en titularme. Ahí sí tuve una crisis muy fuerte existencial después de eso. Sí, ahí sí vino una crisis muy fuerte emocional después del doctorado por muchas cuestiones familiares. ¿No? Se murió mi mamá, tuve un hijo, el COVID y todo ese rollo, ¿no? Pero la pregunta que yo me hice es, bueno, ya tengo la maestría, ¿ahora qué necesito hacer para afianzar más este campo laboral? Porque ustedes sabrán, todos los que están aquí, o todos los que estamos aquí, que el campo académico sí es bien complicado. O sea, no es sencillo, el mundo académico, hay que defenderlo a veces con los dientes o con las uñas. O sea, hay mucha gente que quiere esa plaza que tú tienes, entonces hay que defenderla, ¿no? Entonces mi pregunta era más, no sé si crisis, pero mi pregunta era, pues ahora, ¿qué más voy a hacer? ¿No? Lo que hice justamente me preparé de otras formas, estudié diplomados en restauración, en conservación de centros históricos, en la Ibero, y hice otros como diplomados y especialidades así, en lo que pensaba que era lo que necesitaba hacer, ¿no? A fin de cuentas metí, entré a 2 convocatorias de doctorado, una a la UNAM, otra a la UAM. De la UAM nunca me hablaron, nunca recibí nada, ni un no, ni un sí. Y la otra sí, me hablaron, ya hice la entrevista y demás. Pero yo creo que esa transición de 2012 a 2014 sí fue mucho de pensar qué es lo que necesito ahora, ¿no? Yo quería estar ahí. A mí la vida académica, aunque es complicada, aunque es difícil, creo yo, no es fácil. A mí me gusta mucho, disfruto mucho dar clases, disfruto mucho lo que hago, de verdad. Entonces yo necesitaba algo más que me afianzara, quedarme más ahí, ¿no? Entonces yo creo que mi pregunta prácticamente fue, ahora, ¿qué más necesito hacer para tener más herramientas de las que ya tengo para quedarme a trabajar en donde estoy ahorita, ¿no? Entonces, como tal, una crisis creo que no tuve, más bien eran preguntas o reflexiones de hacia dónde quiero ir, o sea, ¿qué más quiero hacer? ¿No? Obviamente después del doctorado sigo teniendo unas preguntas. Ya tengo 16 años trabajando y la verdad creo que la maestría en estudios culturales sí me dio muchas herramientas para afianzarme donde estoy ahorita. Ya tengo 16 años, como les comento, pero necesitaba más cosas, ¿no? Más herramientas, más conocimiento. Y bueno, creo que me ha dado tantas herramientas que hace un mes y medio todavía envié un capítulo para un libro de trabajo de campo que no utilicé para la maestría, ¿no? Sí. Entonces sí, le sigo sacando provecho a la maestría. Muchas gracias, Hernán. Seguimos con Claudia. Ya. Bueno, yo en muchas cosas, no estoy segura si alguna vez te lo he dicho, pero siempre me identifico un montón con Hernán. De hecho, en el doctorado que entramos casi igual, nos encontramos en el aeropuerto, ¿no? O sea, hacíamos posgrados diferentes, pero me acuerdo mucho de haberlo visto en el vuelo de la madrugada, ¿no? Y haciendo tareas y eso, sí. Entonces, si yo pudiera considerar una dificultad, coincido nuevamente con Hernán. A mí lo que me pasó fue más bien en la salida del doctorado, o sea, esa experiencia fue, híjole, horrible, espantosísima. O sea, académicamente me fue muy bien, afortunadamente, y personalmente me fue fatal, ¿no? Pero entiendo que la pregunta tiene que ver más con la maestría. Entonces, regresando a eso, pues la verdad es que no. O sea, yo saliendo de la maestría, en cuanto al término del posgrado y el tema laboral, igual que lo que comenté Hernán, pues no había tanta cosa porque les digo, yo ya estaba trabajando y demás. Más bien a mí lo que me pasó fue una situación personal, o sea que nada tenía que ver con el posgrado, ¿no? Tuve un accidente, ¿no? Como ya muchos de acá saben, me abrí la cabeza y bueno, sí fue algo así muy feo, ¿no? Y eso fue justo cuando terminé la maestría. Entonces, eso hizo que mi titulación se extendiera un montón de tiempo
Y además de eso, no sé qué tanto pasaba en ese momento de mi vida, muchas cosas ahí muy caóticas, creo. También perdí la tesis, o sea, de todo lo que había trabajado los 2 años. Ajá, entonces yo en realidad, entre el accidente que tuve y la pérdida de la tesis, o sea, estaba perdiendo yo un montón de cosas, ¿no? Andaba en miles de duelos. Ahora me da risa, ¿no? Pero pues me hubieran dicho esta pregunta en aquel tiempo, yo hubiera estado aquí llorando, ¿no? Y lloré, o sea, aquí en el museo, quién sabe, con Mario, con Raúl y no sé con cuántas personas, ¿no? Con Servando, me acuerdo también. Entonces, pues no, ahora es como algo chistoso porque pasó, ¿no? Y de ahí pues saqué aprendizajes y demás, pero sí fue muy, muy feo. Porque eso me implicó muchas cuestiones personales, ¿no? O sea, obviamente mucho reto como emocional, psicológico, de que me pasara eso, y además como yo ya estaba en un trabajo, ¿no? En el gobierno, pues ya saben que ahí no son como trabajar 8 horas, ¿no? Entonces tenía un horario pues muy extendido, ¿no? En las actividades que yo hacía, y luego como estaba trabajando en ese tiempo en el área de atención a víctimas de delito, pues también me tocaba trabajar a veces de madrugada, ¿no? En los accidentes de la calle, o sea, era muy difícil que yo pudiera volverme a sentar a escribir y empezar de cero la tesis, ¿no? Fue muy difícil. Lo único que tenía en rescate eran, yo creo que ya ni se usan, ¿no? Pero eran estas grabaciones en cassette chiquito, ¿no? De las grabadoras esas viejitas. Y tenía eso, ¿no? Solamente, entonces tuve que volver a hacer todo. Y pues obviamente sabrán que invertí pues al menos 2 años más, ¿no? En poder escribir otra vez y hacer todo otra vez. Entonces esa fue mi experiencia, ese fue como mi reto. La verdad ahora me siento muy contenta de haberlo hecho. Llegó un punto, y las personas que me conocen saben que no me rindo fácilmente, o sea, ante las dificultades, pero yo estuve a un punto, o sea, tan mal que me sentía, que yo dije, no, ya la maestría ya fue, o sea, la cursé y no me voy a titular. Hasta que en una ocasión aquí en el auditorio estaba yo, que vine a una conferencia, y nunca se lo he dicho a Raúl, pero Raúl hizo un comentario cuando me vio, y eso fue lo que me activó a querer escribir de nuevo, ¿no? Entonces me senté en cero y volví a hacer la tesis, y pues ya me titulé, y ya de ahí otra vez como que tomé la energía para aplicar al doctorado, y luego ya fue desastroso esa decisión, pero bueno, pues lo hice. Entonces pues fue algo bueno. Pues la dificultad en ese sentido más bien fue una cosa que me pasó ahí personal, no tanto laboral. Muchas gracias. Vamos a cerrar esta sección con Julio. Sí, pues los últimos meses de escritura de tesis para mí fueron pues infernales, no nada más por los 45 grados de Mexicali, sino porque yo les había dicho que pues aquel digamos desvarío me trajo consecuencias académicas, y una de ellas fue que el último semestre de la maestría yo lo cursé sin beca, y me dieron chance de no pagar el semestre, sino que lo pudiera cursar para terminar. Nada más no iba a recibir la beca, y pues bueno, me puse yo toco la guitarra, entonces y canto, entonces ahí anduve en la música, y andaba como muy preocupado por qué iba a hacer y qué iba a pasar. Pero incluso no le veía fin a mi tesis. Yo no, o sea, ya había aprendido muchas cosas, había leído algunos autores que me gustaron, y había hecho mi trabajo, pero no le veía dónde iba a terminar, y finalmente como que medio agarró forma, y al final, y el director me dijo, pues preséntala ya. Y entonces finalmente pues bueno, terminé,
Y terminé como aparte de las preguntas de la tesis, como que dije, ¿y para qué? ¿Para qué es esto? Porque en los trabajos siguientes nunca me dijeron, a ver, venga y haga una etnografía, o venga y háblenos de la muerte y los rituales. O sea, sí me entrevistaron a lo mejor un par de veces en el radio sin pagarme, pero no sabía si me iba a servir para algo laboralmente o económicamente eso. Creo que muchos egresados en México finalmente no entran como investigadores o como docentes o como en alguna plaza de una universidad de federal, pero ahora que termino el doctorado y recuerdo aquella parte, pienso que sí sé hacer cosas muy interesantes que no están muy bien evaluadas económicamente, pero sí creo que he aprendido una manera de decir cosas y algunas cosas que quiero decir también, y de investigar y de observar y construir, y que a lo mejor finalmente no me van a llevar a una chamba o a un sueldo. Creo que en este momento puede ser que el trabajo y la identidad laboral vayan en caminos distintos en mi caso. Sin embargo, o sea, porque necesito trabajar porque necesito lana, pero no quiere decir que voy a dejar de decir lo que estoy preparado para decir. Entonces, ya sea con apoyo de una institución educativa o sin el apoyo de esa institución educativa, creo que es importante para mí darme un espacio para construir eso que he aprendido a decir, a ejercer esas formas de escribir, de investigar, de construir un saber. Y no sé si las oportunidades en México me den chance de ocupar en un lugar laboral en ellas, pero en estas instituciones, pero no quiere decir que si no existieran esas oportunidades no puedo decir nada, ¿no? Yo creo que puedo decir cosas independientemente de las instituciones que me den empleo, y tengo que decir cosas porque las quiero decir, no porque me paguen por decirlas. A lo mejor nunca me pagan por decirlas, ¿no? Pero creo que he aprendido formas de decir cosas y he aprendido que hay cosas que sí quiero decir y que finalmente ese es mi objetivo independientemente de lo laboral. Muchas gracias, Julio. Para ya no cansarlos más, vamos a pasar a la reflexión final con Sicri. Muchas gracias por todas las intervenciones. Ya sería como un cierre. Tenemos 2 estudiantes a punto de egresar de la maestría en estudios socioculturales. Entonces, este espacio es para ellos y nos gustaría que pues nos dieran una reflexión final, no a nosotros, a ellos. Y a ver, 5 minutos, una reflexión final de todo esto y para los futuros egresados de las maestrías en general, ¿no? Para las personas que van a escuchar esto por las redes sociales también. Julio, adelante.
Bueno, yo creo que pueden darle seguimiento al proyecto que están terminando, seguir leyendo sobre su tema, escribir notitas sobre su tema, hacer en algún momento les pueden servir, ya sea un doctorado o en algún momento. Carlos. Mi consejo, reflexión sería que disfruten el momento. Sé que de repente en el caos pareciera ser que se ve todo negro y uno está como lleno de cosas, como hemos conversado todos aquí, como en esta catarsis que hemos hecho en lo que vivimos algunos hace varios años, pero que aprovechen el momento, forjen, como decía Morela, esos lazos, esos contactos, nunca pierdan el norte de por qué están estudiando lo que están estudiando. Y entender que la maestría es una etapa más, es un estudio más, es una partecita de la vida de cada uno de ustedes, y que en el futuro, como lo comentaba Claudia y Hernán, van a pasar por un doctorado quizás, van a tener que enfrentarse al campo laboral, van a ser diplomados. Entonces tómenlo como una experiencia de vida, saquen lo mejor, aprendan de lo malo. Un poco como el mensaje de la doctora Polo, pero en el fondo es como vivan el momento, disfrútenlo, tomen las buenas experiencias y vayan para adelante y no dejen de soñar jamás. No. Tania. Bueno, pues como menciona Carlos, disfruten esta etapa. Es una etapa muy bonita, y pues yo también quiero invitarlos a que no se casen con un tema y que digan, este tema de mi tesis va a ser siempre lo que voy a hacer, ¿no? Que aprovechen y vean la maestría, porque realmente da muchas herramientas, muchas herramientas que uno no sabe que las va a utilizar hasta el momento en el que se enfrenta al mercado laboral. Yo, igual que Morela, cuando fui a la maestría, pues yo fui a hacer lo que siempre quise hacer, ¿no? O sea, yo teniendo experiencia en temas de violencia, yo quise hacer algo totalmente cultural porque siempre quise ser antropóloga, pero aprendí de todos los maestros, de todas mis clases, aprendí cosas que ahora son las que estoy aplicando. Y yo no llevo aquí tatuado, soy maestra en estudios culturales, pues porque la gente ni siquiera sabe qué es. Entonces, pero lo importante es ver todo eso que has aprendido, cómo lo aplicas y cómo observas y cómo analizas esos hechos sociales que te estás enfrentando en cualquiera que sea el trabajo. Y pues también que no se desesperen, que la academia no es la única opción laboral. O sea, hay muchos espacios donde se requieren profesionistas que sean expertos, que puedan evaluar, que puedan conocer la sociedad desde esta perspectiva. O sea, está sociedad civil, están dependencias gubernamentales, está la iniciativa privada. Ahorita aquí en Frontera, o sea, el campo laboral, por cuestiones de migración, hay muchas dependencias internacionales trabajando. Entonces, que tengan esa apertura, ¿no? De buscar aplicar todo lo que han visto. Yo hasta, o sea, a mí ni me gustaba la comunicación, ¿no? Yo decía, ay, eso ni me va a servir, ¿para qué? No me gusta la clase. Y hasta eso lo he aplicado, ¿no? O sea, a veces evaluamos a organizaciones o evaluas operatividad y no, es que no tienen comunicación. Si quieren conseguir donantes, tienen, entonces todas esas cosas te ayudan, solamente es cuestión pues de que ustedes se den la oportunidad de aplicarlas al campo laboral. Sería todo por mi parte. Muchas gracias, Tania. Morela. Es que sí, creo que retomar un poco todo, ¿no? Efectivamente, con sus altas y sus bajos, vivir intensamente lo que es esa etapa. Porque como pasa cuando uno pasa por el pregrado, haces amistades para toda tu vida. O sea, tejes esas redes, gente que tú dices, oye, mira dónde está. Y cuando vemos cómo hemos crecido, también creo que el pasar por aquí es como el puente para saber, es un impulso.
Es un puente que te pone un trampolín y te va a poner mucho más arriba de donde estabas. Y hay algo que no sé si era Tania la que decía que no se sabía mucho, pero hay lo que son los estudios socioculturales. Pero ustedes tienen una ventaja que no tuvimos nosotros. Cuando nosotros cursamos, se sabía menos. Entonces ahora se sabe mucho, aunque se sepa poco, se sabe muchísimo más y hay más posgrados asociados a los estudios socioculturales, y creo que eso va a permitir de nuevo crear esas redes que en el fondo también son las que te ayudan a impulsarte. Y quiero rescatar algo que decía Julio, el hecho de la no institucionalización no te impide decir cosas. Y creo que eso hay que tenerlo firme, decir lo que uno considera que debe decir. Cuando uno vive en un contexto autoritario es muy difícil decir lo que se tiene que decir, porque corres el riesgo hasta de desaparecer. Pero creo que eso no tener miedo a decirlo. A veces en mi contexto uno tiene que disfrazarlo y ver cómo le da la vuelta, pero no dejar de decir, porque para eso también es la academia, para generar miradas sobre el mundo y que esa mirada pueda ser compartida o incluso rebatida por otros. Más nada. Muchas gracias. Tatiana. Bueno, creo que es muy importante, en principio, entender que por angas o por mangas, en este posgrado, los egresados se convierten como de alguna forma los hermanitos chiquitos nuestros. Y es muy interesante porque yo me he vinculado con muchos egresados y egresadas por el simple hecho de ser egresados de aquí. Ajá, o sea, es en serio. No somos necesariamente conocidos o no somos de las mismas generaciones, pero es egresado, venga, ¿no? O sea, de alguna forma vamos generando también esta confianza, ¿no? En la formación, en quién está saliendo de este lugar, y en ocasiones entendemos también como que salimos muy raspados de la maestría, y de alguna forma se ha convertido esto en, si no una fraternidad, sí una larga línea de personas vinculadas a partir de algo que comparten pertenencia. Entonces, uno, no se sientan solos porque pues por ahí estamos todos los demás, ya somos varias generaciones, por ahí estamos, ¿no? Dos, en el último semestre o antes empiecen a preguntarse ¿qué quiero hacer después? ¿No? Desromanticen la academia, sobre todo, principalmente. No es maravillosa y no salen fuegos artificiales, es mucho trabajo, es compleja, es estar trabajando con personas todo el tiempo. Para mí es increíblemente gratificante. Yo amo principalmente la docencia porque ahí es en donde yo siento que le regreso a mi comunidad, ¿no? Y creo que lo que ha hecho mucho más satisfactorio mi camino, coincidiendo con lo que dicen los colegas y lo que decía Julio en la reflexión pasada, siempre ser como muy fieles a nuestros ideales, a nuestros valores, ¿no? A lo que es de nosotros, para defenderlo y al mismo tiempo también darnos la posibilidad de aperturarnos a las experiencias de los otros, ¿no? Dice Víctor Turner que una vivencia se convierte en experiencia cuando la transformamos en una reflexión y en un aprendizaje. Entonces, creo que lo que nosotros estamos intentando decirles es, no crean que se pone tan horripilante como parece. En el momento que lo están viviendo es horripilante, sí, pero después pasará y eso les va a permitir a ustedes situarse principalmente, ¿no? Ubicarse en qué lugar están y para dónde quieren moverse. Entonces, en el último semestre de la maestría, sí mi recomendación es empieza a explorar qué te gustaría hacer a partir de los conocimientos que ya obtuviste ahora. Con estas cosas nuevas que están en tu cajita de herramientas, ¿qué quieres hacer?
¿Quieres dar clases? ¿Quieres dar talleres? ¿Quieres entrar a una ONG? ¿Quieres armar tu propia ONG? ¿Quieres entrar a un taller comunitario? ¿Quieres regresarle a tu comunidad? Sí, ¿cómo? Y a partir de eso empezar a tomar decisiones. Creo que esa sería como lo que yo les tendría que aportar. Gracias. Muchas gracias, Tatiana. Adelante, Omar. Gracias, pues compañeros, muchas felicidades ahora que están a punto de egresar. El mensaje que les puedo dar principalmente, tuve que anotarlo para que no se me fuera la idea, ¿no? No tengan miedo a las interacciones, porque saliendo y terminando su posgrado va a haber altas y bajas, va a haber muchas en el camino. Y no lo vean como un fracaso, sino como ahora sí que una redirección, una reformulación de lo que van a hacer. Y para ello pues les quiero platicar más o menos que afuera vamos a tener, voy a citar una analogía de la computadora, ¿no? Que el posgrado es un sistema operativo que nos brinda las bases, las herramientas que necesitamos para formarnos, pero en el mercado laboral necesitamos especializarnos, ¿sí? Que serían las actualizaciones del sistema, el sistema constantemente se está actualizando. No tengan miedo a esas interacciones y vamos con todo. Éxito. Muchas gracias. Hernán. Bueno, tengo muchas cosas que decir. Algo que sí es importante, una cosa es ser parte o estudiar en la academia, una maestría, un doctorado, y otra cosa es ser parte de la academia o del mundo académico. Es complicado. Yo sí recomendaría, a mí me funcionó trabajar y estudiar. A mí, porque fui conociendo las dos cosas, las dos partes a la vez. Conforme iba estudiando y conociendo el campo laboral. Tuve la fortuna de que me dieron la oportunidad, o que tuve la oportunidad de tener esas dos partes, de conocer el campo académico como estudiante en un posgrado y aplicar el conocimiento en el campo laboral. Entonces, por ahí hay una frase que a mí nunca se me olvida, que dijo una persona que nunca supe quién era, en una junta que tuvimos en Vicerrectoría hace ya bastantes años, pero nunca se me olvida que una persona se levantó y dijo, no quiero ofender a nadie con lo que voy a decir, pero esa persona se enojó y dijo, a mí no me gusta que vengan los baby doctors a decir lo que tenemos que hacer a quienes no tenemos doctorado, pero sabemos cómo hacer las cosas. Esa frase se me quedó muy grabada porque a mí me tocó vivir también una etapa cuando estaba en la transición entre que salí de la maestría y entraba a un doctorado, en que empezaron a ingresar a la facultad, en esa transición generacional que se iban los viejos que se estaban jubilando, y estaban entrando los nuevos académicos de tiempo completo, que todos tenían doctorado y algunos con SNI, y créanme que algunos no sabían hacer muchas cosas, o casi nada. Yo ya tenía muchos años de conocer, porque coordiné 11 años la licenciatura, no sé si bien o mal, pero bueno, la acredité 2 veces, creo que no estuvo tan mal. Pero yo sí recomiendo, por lo menos, tener un trabajo de medio tiempo, de lo que se van a dedicar o de lo que uno se piensa dedicar, porque vas conociendo las dos cosas a la par. Entonces, a mí me funcionó, no sé si todos tengan quizá la habilidad para controlar el estrés de las dos cosas, porque sí es complicado, pero bueno, yo recomendaría eso, ¿no? Y la otra, para finalizar, es que aprovechen a sus maestros. Aquí hay muy buenos académicos, aquí en Culturales, la verdad, hay muy buenos investigadores. Y la otra es defiendan sus proyectos, defiéndanlos y sepan defender sus proyectos, porque también hay gente que a veces no cree en uno, ¿no? Cuando uno tiene buenas ideas, a veces te quieren decir que no son buenas, pero bueno, aprendan a defender sus proyectos, aprovechen a sus maestros, aquí hay muy buenos maestros, y bueno, sería prácticamente todo. Claudia, disculpa. Bueno, pues yo tendría una recomendación, si usan bici pónganse casco, esa sería mi principal, se van a evitar muchas cosas. Ay, es una bromita, un poquito oscura. No, pero pues creo que les han hecho como muy buenos comentarios, recomendaciones, coincido con todas, todos, ¿no? En lo que les sugieren.
Yo creo que yo solo tendría por agregar, esto no sé si es recomendación porque no sé qué tan bueno sea que yo recomiende esto, pero al menos lo puedo hablar como de mi experiencia. La verdad es que romper reglas es algo que a mí siempre me ha funcionado en todo sentido. En mi vida personal, ¿no? En cómo yo vivo, pero también en mi vida profesional. La verdad es que el romper reglas a mí pues me ayudó mucho, ¿no? A que se me abriera como el camino del ámbito profesional, laboral, y creo que es algo que he hecho con mucho cuidado, no en el sentido de que romper reglas esté mal, pero sí cuidando mucho como la parte ética, y sobre todo, ¿no? Que aquello que ustedes quieran sea coincidente con lo que realmente les mueve. Yo creo que esa parte, ¿no? Quienes nos involucramos profundamente con nuestros proyectos de investigación, o sea, que no era el proyecto de investigación solo algo como para entrar a la maestría y demás, sino que realmente, o sea, nos atravesaba, ¿no? O sea, creíamos en él, o seguimos creyendo. Yo tengo 15 años después de que empecé este proyecto acá, ¿no? En el museo, y lo sigo trabajando, o sea, lo he ido renovando, ¿no? Fue como lo que me ayudó a ingresar al doctorado. Luego de eso, o sea, he seguido haciendo cosas con ello. Ahora escribo muy poco porque me dedico como a otra área, pero no he dejado el tema como de la investigación a mi manera, en mis términos, ¿no? De la forma en la que a mí me dio como pues esa calma de hacer lo que me gusta sin perder como el rumbo de hacia dónde yo quiero ir. Entonces creo que una cosa que yo podría sugerir es no se queden como con las reglas que vienen, ¿no? Escritas en los posgrados o en el mundo laboral, etcétera. Hagan las propias, ¿no? Y que aquellas que ustedes quieran hacer o rehacer pues sean coincidentes profundamente con ustedes, con lo que ustedes creen y con quienes ustedes son. Muchas gracias, Claudia. Ojalá que este conversatorio puedan verlo en las redes sociales. Personas de otros programas de maestría que están estudiando, creo que las experiencias que han narrado el día de hoy son fundamentales para darle fuerza a los estudiantes que están a punto de salir y que no saben a qué se enfrentan. Y me gustó algo, que no siempre se ve oscuro el camino, ya después se va aclarando. Así que ahorita se ve difícil, pero más adelante mejora el camino. Más o menos. Bueno, Sicri y yo les queremos agradecer su participación, la asistencia del público, la asistencia de los estudiantes. Realmente estamos muy agradecidos por esta actividad. La hicimos con mucho cariño, con mucha precaución, pero creo que ha sido bastante interesante y voy a empezar a llorar. Muchos de ustedes han sido mis alumnos, entonces es algo muy emotivo que hayan aceptado participar. Hay gente que quiso participar, pero sí, ya 8 era bastante, entonces esperamos que se pueda hacer una segunda sesión. Morela levantó la mano. Adelante, Morela. Sí, que no perdamos esta posibilidad de encontrarnos y que ojalá muy pronto los que estamos lejos podamos estar todos juntos. Yo creo que relatar esta historia cara a cara y mostrar dónde estamos ahora, qué estamos haciendo, incluso, y lo mencionaron por allí, la posibilidad de emprender trabajo juntos. Carlos veo que está en el Ministerio de Cultura y yo ahora soy la directora de Cultura de mi universidad. Entonces creo que nosotros podríamos, esta comunidad que somos puede fortalecerse en la medida que afiancemos más las redes que tenemos o que debemos formar. Solo eso. Muchas gracias. Bueno, estimados estudiantes, tienen la oportunidad, tienen una plana de 8 especialistas. ¿Quieren hacer alguna pregunta?
Hola, buenas tardes, buenas noches de la hora que nos estén viendo, zona horaria que nos estén viendo en estos momentos. Pues yo soy Sebastián Morales, ahorita estamos en este proceso de tesistas, de hecho mis codirectores son el profe Mario y la doctora Sigrid Colmenares, es que yo los quiero mucho, agradezco mucho sus enseñanzas y sí creo que hablo por Bárbara, por Fabián y por Jory que no está aquí, pero fuimos los últimos que quedamos de nuestra generación. Pues siempre estamos aprovechando a los profes, tratamos de siempre dialogar con ellos o con otros egresados que hemos conocido, como Claudio, conocimos en una sesión pasada de práctica con el Abraham Nemesio, con todo su trabajo, y pues siempre es tratar de rescatar lo bueno. Es que yo agradezco mucho sus experiencias, si nos funcionan. Nosotros sí fuimos una de las que pusimos ahí como la piedrita, como de que habrá una posibilidad de escuchar otras experiencias, porque siempre era como, te gradúas y ahora que, o sea, ya no tenemos beca, como todas sus experiencias, pues estamos en las mismas. Yo ahorita en estos momentos estoy vendiendo ropa, o sea, en un bazar, o sea, de que me regalan ropa, es de que pues la vendo, de que chamarrita, de que 50 pesos, o sea, pues para gasolina, seguro el carro, etcétera, etcétera, etcétera. Y de hecho el profe Hernán me dio clases en la carrera de historia, así es que el profe Hernán sí lo conozco, que me acuerdo que estaba en el doctorado y dando clases, y pues al doctor Mario May también, o sea, Omar May también estaba como estudiando, y siempre tuve esta retroalimentación de estudiar, prepárense y todo eso. Así es que pues ahorita tenemos un proyecto que se llama Te lo cuento cultural, voy a aprovechar las oportunidades que tengo para hacerle la gran sponsor. Es un podcast que estamos realizando aquí en vinculación con el Instituto de Investigaciones Culturales, Museo ABC, y Morela, gracias, me encantó, la amo, y yo le mando un abrazo hasta Venezuela. Pero ahí nos pueden escuchar aquí en el canal del instituto, en Spotify, y pues es un proyecto que para mí personalmente sí nos ha hecho como esta fianza de lo comunitario, trabajar con tus colegas, porque pues sí son amistades entrañables, como dicen en la academia, que es una palabra que me encanta. Y ahorita hicimos el contraarchivo, LGBT, comunitario, así es que estamos haciendo pequeños proyectos que yo digo que nos están dando como riqueza de currículum personal, no tanto monetaria, pero siento que en algún momento alguien que nos esté viendo por ahí, pues nos agarre como a nosotros, a los Te lo cuento, así como las quiero para ustedes. O sea, como Bárbara es comunicóloga, Fabián es de Relaciones Internacionales, yo soy historiador, y pues Jory es licenciado en danza. Y pues siento que en algún momento pues alguien nos va a ver, alguien va a decir como que los agarró. Los agarro, saben hacer cosas, ahorita es de que redes sociales, de que andar haciendo el reel. También aquí en el instituto nos han dado un espacio que de verdad agradecemos infinitamente. También voy a agradecer siempre que se tenga la oportunidad de confiar en nosotras tres. O sea, sí puedo decir que si nos tienen así como la confianza muy, pues no sé, muy ciega, y pues como que confíen en nuestras capacidades, que ahorita en la maestría dices a veces como, ay, de verdad sí soy maestro, pero es confiar, o sea, confiar en nuestras aptitudes, en nuestros conocimientos. Me encanta que Morela se está riendo mucho. Pero pues nada, muchas gracias, me funciona mucho, y pues no sé si Fabián quiere decir algo. Y la pregunta es la que quería hacer. Ustedes como talleres, o sea, nuestros conocimientos pues los tenemos, pero no sé si hay una manera de avalarlos como para nosotros impartir talleres o consultorías, como decía Tania, y privadas, o sea, hicieron un diplomado para que nos pudiéramos como, pues no sé, acreditar y a poder hacer estas pláticas con asociaciones, en las perspectivas de violencia, de género y todo lo que los estudios culturales nos brindan, y que es un mundo de información. Pero esa es mi pregunta, no sé, Fabián, no sé si quiere decir algo. No sé si... Tania, adelante, por favor. Tu micrófono, Tania. Perdón, para dar respuesta, pues una opción es que estés como persona física con que puedas emitir tus recibos, pero hay otra que es que te certifiques como instructor. Hay varias redes de gobierno. Te invito a buscar la local, por ejemplo, aquí en Chihuahua es Ticatech, no sé en Baja California cuál sea la de gobierno, y está una de gobierno federal que me parece que es Renacer. Entonces tú te certificas como instructor y ya te apegas a ciertos lineamientos. En lo personal yo nada más me he certificado aquí con Icatech Chihuahua, en la federal aún no. Pero lo importante de estas certificaciones es que a veces en las licitaciones del mismo gobierno federal te piden que tengas esas certificaciones. Entonces sí hay para que te certifiques. Sí, Omar, adelante. Julio.
Sí, complementando lo que comentaba la doctora Tania, las certificaciones son de conocer en gobierno federal. En gobierno del estado están las certificaciones que emite pues, como tal el gobierno del estado. Y no sé si se han dado una vuelta por ahí por el portal de la cédula profesional, que viene un apartado ahorita en la actualidad donde todas las certificaciones, todos los cursos que son reconocidos y avalados por la SEP están apareciendo. Entonces, la sugerencia que les hace la doctora Tania en ese sentido es especialización, busquen certificaciones, busquen certificarse tanto como instructor como para dar cursos, y eso les genera un plus valor a la actividad que ustedes están desarrollando. Entonces sería cuanto de mi parte. Gracias. 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 Claudia. Sí, además de eso muy importante, ¿no? Como de las certificaciones, yo les comparto mi experiencia. Hice 2 diplomados, o sea, siendo la organizadora, que eso generó trabajo para 12 profes. Es un diplomado que no estaba certificado y durante algunos años que lo impartimos, Tatiana fue una de las profesoras. Estuvo con pues un cupo lleno de estudiantes, o sea, pero la desventaja de no estar certificados, yo lo decidí hacer así, es que pues bueno, quien busque, ¿no?, este reconocimiento oficial pues no lo tendría, pero en cuestiones prácticas y para lo que nosotros estábamos buscando nos fue funcional. Está actualmente en pausa, pero por una cuestión personal mía de los tiempos. Sin embargo, pues es un proyecto que dio muchos frutos fuera de este tema como oficial, digamos, ¿no?, de regulación y demás. Yo lo hice de esa manera como alternativa, digamos. Gracias. Fabián, ¿tienes? Una última. Hay, por ejemplo, pueden entrar a los talleres de InMujeres, en la plataforma de InMujeres en México X. Ahí hay esas 2 plataformas tienen cursos así, bonches, y tienen una certificación institucional, entonces esos te pueden ayudar muchísimo. No son cursos, son cursos autogestivos, entonces tú los vas organizando, todo el asunto, son gratuitos, que es lo mejor, que a mí me parece que son gratuitos, no le tienes que invertir como a un diplomado, por ejemplo, que en muchas ocasiones dices, pues voy a tomar un diplomado, sí, pero me cuesta 140,000 pesos, ¿no? Y dices, caray, pues gracias, pero no gracias. Entonces, este tipo de cursos te pueden ayudar muchísimo cuando recién estás egresando, que ya tienes el título de la maestría, y esos son plus, como decía el compañero, son pequeños extras que le van aderezando, digamos, a la currícula para que cada vez tú te vayas abriendo también más camino. Y con toda la confianza, en serio, acérquense a las instituciones. O sea, es bien interesante que en Mexicali sí puedes ir y tocar puertas y decir, oye, mira, yo hago esto, y todavía te escuchan. O sea, todavía tenemos esa posibilidad acá, entonces aprovéchenla en ese sentido. Fabián, ¿tienes algún pregunta, comentario? Hola. Bueno, muchas gracias. Primero, buenas tardes. Mi nombre es Fabián Cárdenas, pues ya casi egresado también de la maestría. Este lunes, de hecho, entregué apenas mi tesis, entonces el 11 de diciembre expongo mi temática por si gustan venir. Creo que va a ser a las 10 de la mañana, pero después les paso el flyer. Muchísimas gracias. De hecho, justo esta información que nos acaban de dar, juntos les tres en Te lo cuento cultural, habíamos pensado esta cuestión de, como mencionaba Tania, de tenemos la información, pero ¿cómo la aplicamos? ¿De qué manera la volvemos como quizás un poco interesante para que empresas o personas individuales se acerquen a nosotros y poder aplicar nuestros conocimientos? Entonces, esta información que nos acaban de dar es muy valiosa, nada más es cuestión de organizarnos y aplicarla. Por otro lado, pues verles me motiva un poco, me incentiva, me hace creer que sí hay esperanza, porque creo que, pues me imagino que todos ustedes pasaron pasaron por su periodo depresivo, no sé, o sea, su periodo triste, gris, donde un poco la cuestión no estaba muy clara. Entonces yo creo que estoy justo en ese punto, y pues sí puede ser un poco desilusionante en momentos, pero verles pues me reafirma que las decisiones que he estado tomando hasta el momento pues han sido correctas, o por lo menos me van a llevar a algún camino que me interese o me estimule, ¿no? Entonces espero no falte mucho tiempo para llegar al estado en el que están ustedes.
para sentirme mejor conmigo mismo y pues seguir dándole. Yo porque yo sí estoy interesado también en el doctorado, pero pues veo que no fue un camino lineal para todos. Estoy mirando que sí les llegó a tomar un poco de tiempo más, bueno, más de lo que yo hubiera esperado, pues. O sea, mi intención era así como que luego, pero pues no. Ya me di cuenta que no va a ser una posibilidad ni siquiera remota, ¿no? Tiene que pasar un poco de tiempo más adelante para poder yo volver a aplicarme. Pero muchas gracias por las experiencias. Un comentario rapidísimo en torno a eso de salir disparado de la maestría al doctorado. Se puede, pero tienes que estar consciente de si tu energía física, mental, emocional te va a dar. Porque sales de una presión muy intensa de 2 años a una presión muy intensa de 3 a 5 años. Entonces tienes que pensar si tienes la fuerza para aguantar 7 años continuos bajo esa presión, ¿no? Creo que aquí coincidimos en que varios se nos botó la canica terminando el doctorado. En mi caso fue re violento porque mi TDA pasó de leve a moderado, por ejemplo, ¿no? De tanta presión, y yo dejé pasar 1 año. Entonces, ahí sí sean como muy humanos con ustedes mismos, piensen si están dispuestas a entrarle a esa batalla, porque se requiere estar muy completa, muy completa. Entonces, insisto, sí se puede, pero el riesgo es todavía más alto, ¿no? Entonces, no se decepcionen, no se desesperen. Hay personas que la logran perfectísimo, hay otros que necesitamos más tiempito. Muchas gracias. Carlos, adelante. Solo comentar respecto a la consulta de los estudiantes, nunca pierdan la oportunidad de seguir formándose. De repente uno ve, voy a estudiar una maestría como un estudio terminal, ¿no? Así como ya con esto estoy, y no, ya los compañeros han mencionado como esas certificaciones que hay, entonces aprovechen todo eso. Aquí en Chile igual el Estado te está dando permanentemente muchas certificaciones para poder trabajar dentro del mismo Estado, para poder validar competencias que quizás ustedes ya tienen, pero que lamentablemente se necesita como el cartoncito que diga, tú sabes hacer esto. Entonces aprovechen todas esas oportunidades. Y en la vida da muchas vueltas. O sea, en mi caso, por ejemplo, yo terminé haciendo una segunda licenciatura después de hacer la maestría, porque me vi obligado en la carrera laboral a hacerlo. Y en un momento fue así como, hoy voy a pasar a una licenciatura otra vez, tuve que hacer una licenciatura en administración pública. Entonces fue como voy a cambiarme de campo totalmente, y son cosas que el mismo camino te va entregando, como decía Tania, esa estrategia de yo quiero esto. Entonces no piensen que la maestría es como el fin, sino es un medio para el fin, y sigan formándose, aprovechen todos esos cursos que hay, como decía Tatiana, todos esos cursos, hay muchos cursos gratuitos, hay formación en línea, entonces aprovechen todas esas herramientas que hoy existen para poder acreditarse, para poder también llegar a poder ejercer de mejor forma como profesionista o lo que ustedes quieran desarrollar en su ejercicio laboral. Eso. Muchas gracias. Bueno, agradecemos a todos y todas y todes su participación. De corazón, Sicri y yo les agradecemos mucho su participación, hayan aceptado este conversatorio. Creo que fue maravilloso, además verlas, es maravilloso para mi corazón viejo de 62. Entonces, esperemos que este sea el primero de varios conversatorios, que podamos empezar a reconectar viejos estudiantes egresados con el instituto. Muchas gracias.